esto. Librorum prohibitorum. Así es, hoy planeo terminar la política del escorpión, que está muy de moda ahora que Miki Torres dijo de que sí, ellos complotaron para votar a Pedro Castillo. Así que entremos al segundo Fujimorato sabiendo que todos los pendejos que se presentan a las elecciones ya han pasado por ahí. El golpe que el premier no vio venir, Alberto Tarola dice que la salvó, que fue él quien detuvo la acusación constitucional que pudo haberla dejado fuera antes de tiempo. Se refiere a Dina Boluarte, que gracias a sus gestiones como abogado y operador político, la sucesión no se quebró y Dina Boluarte llegó a la presidencia. Fue él, afirma, quien abrió puertas en el Congreso, en las Fuerzas Armadas y en el sistema de justicia y sobre todo en el empresariado. La CONFIEP, que ahorita está que lo comunismos. Sin su intervención, repite el señor Otárola, el gobierno no habría durado ni una semana. Esta información y la que sigue se extrae de dos largas conversaciones sostenidas por el autor y el ex premier Alberto el Carnicero Otárola en su despacho en Surco en noviembre del 2024 y junio del 2025. Es una malagradecida. Dina Boluarte es una desagradecida, resume el ex primer ministro ahora. Nunca me dijo gracias, ni en público ni en privado. Hoy lejos del poder, quien también fuera ministro de Defensa asegura que Boluarte lo dejó caer, que su hermano Nicanor, con un puñado de ministros, tejió la emboscada contra su persona, Alberto Tarola, que empezaron a espiarlo en autos sin placa del servicio de inteligencia. La presidenta, en cambio, lo culpó a él, lo acusó de haberle filtrado información para hundirla, de haberle actuado por despecho, por resentimiento. Otárola solo encuentra una palabra para explicarlo todo: traición. Porque eso es lo que es Dina Boluarte y su hermano, unos traicioneros. En su personalidad hay un conflicto con la lealtad, señala sobre Dina, porque la lealtad es de ida y vuelta, y ella no lo es con las personas con las que ha trabajado. Y eso lo hemos podido ver en los capítulos anteriores. Cuando le conviene, chévere, pero cuando la figura tiene que ver con que ella cumpla algo, para alguien ahí sí se despinta o dice, me traicionaste. Lo dice sin levantar la voz, sentado en su estudio jurídico de Surco. Viste un saco azul marino de rayas y camisa blanca. Mira al frente, pero los recuerdos lo arrastran de regreso al primer día de gobierno. Dina no quiso ocupar el despacho presidencial el 7 de diciembre del 2022. No todavía. Esa noche se quedó en la que había sido su oficina de vicepresidenta, donde pasó horas y horas encerrada con Otárola, no solo eligiendo muebles. Real, Dina elegía sus muebles. Esa era su prioridad como vicepresidenta. Armando el primer gabinete. Revisaron hojas de vida, hicieron llamadas, tacharon nombres. Nos quedamos hasta la madrugada, recuerda Otárola. Había que elegir bien. Dina le ofreció el premierato a Otárola, el primer ministro, según cuenta el propio Otárola. Otárola lo rechazó. Había pensado en un cargo más estratégico, uno donde el poder no siempre se ve, pero se siente. El Ministerio de Defensa. Conocía bien esa cartera, había sido ministro de ese sector durante el mandato de Ollanta el Cosito Humala entre 2011 y 2012. Sabía cómo se movían las Fuerzas Armadas, qué pensaban los mandos castrenses, dónde estaba el verdadero poder en tiempos de crisis y conflictos sociales. Otárola dice, si gustas te puedo ayudar desde ahí. Recuerda que le dijo a la presidenta nueva. Boluarte asintió sin dudar. Ya, pues, ¿qué será? Antes de juramentar como ministro de Defensa, Otárola notó un detalle que lo incomodó. La presidenta Boluarte no distinguía entre un general del ejército, un almirante de la marina y un general del aire. Llamaba almirante a su edecán, aunque era un oficial de las Fuerzas Aéreas. Normalmente se sabe por los galones que tiene acá. O también si le metes una googleada, ¿no? O una buscada en el sistema de defensa. Porque eres presidente y también podrías hacer esa chamba que no es mucha, pero bueno, que chamba y Dina Boluarte no van en la misma oración. Se trata del comandante FAB José Luis Barrantes Cabrejos. Y eso lo avergonzaba a Otárola. No tanto por el error, sino por la frecuencia en la que se equivocaba. O sea, no había ni siquiera la intención de aprender. Por eso cuenta, una tarde la llevó a su oficina de Surco y le hizo una explicación básica. Usó una pizarrita, como en el colegio, y le detalló los rangos y escalafones de cada institución castrense. Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional. ¿Quién estaba por encima de quién? ¿Qué uniforme correspondía a cada uno? ¿Cómo distinguirlos? No buscaba que entendiera cómo funcionaba el complejo sistema castrense. Le bastaba con que no cometiera el error básico de decirle
almirante a un general. En esas primeras reuniones, dice Otárola, también le explicó el esencial: cómo sostener un gobierno en el Perú. Uy, acá le voy a explicar que con bala de goma, porque dice, no usamos armas letales. Le habló de 4 pilares, o como él prefiere llamarlos, las 4 patas de la mesa: las Fuerzas Armadas, el Congreso, las instituciones de justicia, Poder Judicial y la Fiscalía, y los gremios empresariales. Le dio una clase de personal social, eso es lo que hizo. Si esas 4 patas se mantienen firmes, la mesa no se caerá. Según él, Dina lo entendió y lo puso en práctica. Por eso siempre les daba bonos, porque los militares estaban bien contentos con el gobierno de Dina. Cuando estallaron las protestas en todo el país y los muertos empezaron a acumularse, muchos exigieron la renuncia de la presidenta, pero no se fue. Se mantuvo en Palacio protegida por los mismos pilares que Otárola le había enseñado: Fuerzas Armadas, Congreso, las instituciones de justicia, Poder Judicial y Fiscalía, y los gremios empresariales. Con ese respaldo, el gobierno se sostuvo. Y sí me acuerdo que todo el mundo decía, Dina va a traer estabilidad. Mucha gente cojuda y muchos influencers imbéciles también celebraron la primera presidenta mujer. No sé si me acuerdo. Con ese respaldo, el gobierno se sostuvo. Ni siquiera los 50 civiles muertos lograron mover a Dina Boluarte. Durante esos días, Boluarte empezó a apoyarse en Otárola más de lo que se notaba. Las decisiones más importantes no las consultaba con el premier Pedro Angulo, el que tenía cara de culo, un viejo conocido del Colegio de Abogados de Lima, sino directo con Otárola. Se reunían 2 veces al día, a veces almorzaban juntos en Palacio. Ella le hablaba de tú, él en cambio siempre la trataba de usted. Pendejo. No. Cuando alguien te trata de usted es porque no quiere llegar a tener ninguna cercanía. Dentro de la psicología, el hablar de usted es tener un seguro cuando te enfrentas con pacientes con patologías pendejas, sociópatas o psicópatas. Por ejemplo, cuando yo hacía mis prácticas en el Arco Herrera, siempre nos decían, traten de usted, nunca de tú, porque esos huevones son capaces de manipularte en segundos. Otárola no dejaba que los ministros tuteasen a Dina Boluarte. Cuenta Otárola, había que cuidar la investidura, asegura, hacer que la trataran como presidente, incluso si todavía no imponía ningún tipo de respeto. Bueno, nunca lo impuso, la verdad. Otárola reconoce que también habló con Nicanor Boluarte, aunque aclara solo sobre temas políticos. El hermano de Dina le daba sus opiniones sobre el manejo de las protestas y otros asuntos del gobierno. Por entonces se llevaba bien Otárola con Nicanor, al menos en apariencia. El abogado Pedro Angulo duró apenas 11 días en el cargo. Su presencia fue errática, casi fantasmal. Boluarte decidió retirarlo tras el desconcierto de esos primeros días. Otárola no lo dice, pero antes de que él jurara como presidente del Consejo de Ministros, la presidenta consideró otra opción. Tras la masacre de Ayacucho, donde 10 personas murieron a balazos durante las protestas del 15 de diciembre de 2022, que no eran terroristas, Rivin Yangali, la mano derecha de Jorge Nieto, ex coordinador parlamentario del MIDIS y aún cercano al entorno presidencial, aseguraba que le propuso a Dina Boluarte un nombre para que sea su primer ministro: Jorge Nieto Montesinos, ¿ves? Sociólogo, ex ministro de Defensa y Cultura con Pedro Pablo Cuchicuchi, con una experiencia en gabinete y discurso. A ella no le agradaba, pero aceptó recibirlos. Entrevista del autor con Rivin Yangali, mayo 2025. La reunión, según Yangali, se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y duró unas horas. Al salir, asegura Rivin, Nieto tuvo la impresión de que el asunto estaba casi cerrado. Asumiría en los próximos días como primer ministro. ¡Su madre! El domingo 18 de diciembre por la tarde, la duda seguramente inquietó a Nieto. Esa noche Boluarte daría entrevistas si no había vuelto a comunicarse con Nieto. El exministro llamó a Yangali para confirmar que todo seguía en pie y este intentó comunicarse con la presidenta, también con su entorno. Nadie le contestó. Horas más tarde, mientras Boluarte respondía preguntas en un set de televisión, la señal fue inequívoca. Dijo que ya había escogido a su primer ministro y ante una pregunta directa de la periodista Mónica Delta, descartó que Jorge Nieto Montesinos fuera a reemplazar al señor Angulo. Lo dijo durante una entrevista en vivo en el dominical Punto Final de Latina el 18 de diciembre de 2022. Nieto no volvió a presentarse en Palacio. Está como Hernando de Soto cuando José María Balcázar le dijo, tú vas a hacer, pichula con pan, casa. Nadie volvió a llamarlo. El miércoles 21 de diciembre, Otárola juró como primer ministro. ¿Qué? El nombramiento de Otárola como presidente del Consejo de Ministros se oficializó mediante la resolución suprema
3772022 PCM. Publica en el diario El Peruano. Ahora viene la muerte de los otros peruanos. No sé cuándo va a caer esta gente, la verdad. La decisión estaba tomando desde antes. La misma noche, Boluarte llamó a Yangali y le pidió que fuera a Palacio al día siguiente. Quería explicarle por qué, a pesar de haberle ofrecido el cargo a Nieto, había decidido no escogerlo. Dijo que una evaluación de última hora concluyó que no obtendría el voto de confianza del Congreso. Mierda. Yangali asegura que no entendió de dónde había sacado ese pronóstico. Si alguien debía hacer esa locura, era él. Pero ya no estaba en Palacio y las decisiones podían cambiar de un momento a otro. Unas horas después, según recuerda Yangali, Otárola también lo llamó. Quiso saber si había sido él el que recomendó a Jorge Nieto. Le dijo algo más, que este ya estaba pidiendo su cabeza. Yangali ya lo sabía. Nieto se lo había dicho sin rodeos. Si asumía como premier, lo primero que haría sería sacar al ministro del Interior y al de Defensa por las muertes ocurridas en Ayacucho. Pero no llegó a hacerlo, pues. Otárola se adelantó. ¡Ah, la mierda! ¿Qué? O sea, Otárola le quitó la silla a Nieto. En el poder quien no traiciona pierde, dice. El nombramiento de Otárola como premier lo cambió todo. Desde el Ministerio de Defensa ya movía los hilos del gabinete. Pero cuando juró como primer ministro, según él, el proyecto tomó forma, asumiendo el control en medio del caos. Reforzó sus vínculos políticos protegiendo a la presidenta. Dice que se dedicó a armar la estructura desde adentro, aunque no por mucho, la lealtad también se rompe. Antes que los muertos, la prioridad fue el respaldo político. Otárola acababa de asumir como premier. Lo primero que hizo fue asegurarse los votos. El jueves 5 de enero de 2023 recibió en su despacho a Fuerza Popular y a Acción Popular cuando todavía estaban unidos. Para que más o menos saquen su línea, Acción Popular de ese año era como va a ser el Partido Obras, una sarta de pirañas que hacen lo que se le da la gana y son impredecibles. También pasaron por ahí Alianza para el Progreso, que menos mal ya se va en estas elecciones de octubre. Somos Perú, que también ojalá ya se vaya. Avanza País, que ya se fue, y Perú Bicentenario. La presidencia del Consejo de Ministros calificó a estos encuentros como rondas de diálogo, sí pendejo, rondas de cómplices serán. Patricia Juárez, vocera de Fujimorismo, dijo, y ya está electa nuevamente, por si acaso, la han vuelto a reelegir. Creemos que no habría inconveniente en darle la confianza, estamos apostando por la gobernabilidad, para no caer todos juntos. La congresista Patricia Juárez ofreció estas declaraciones al término de la reunión entre Otárola y la bancada Fuerza Popular el 5 de enero del 2023. Por si acaso, ponle este extracto del video a tu viejo meón que todavía sigue diciendo, no, si que era la oposición de Dina Boluarte, se le plantaron ahí. 4 días después, en Juliaca, la policía abrió fuego contra una multitud de manifestantes. Ay, acá es cuando mueren los menores de edad. En esta época yo ya dejo de hacer el desinformado. Sí, ya fue muy fuerte. Después del informe de la Coordinadora Interamericana de Derechos Humanos, sí, yo ya dije, que ya no puedo con esto. Murieron 18 personas, la mayoría por balas de fusil AKM, que Dina Boluarte insistió que eran balas de goma y balas dundum de los ponchos rojos que le habían disparado a los militares. ¿Pero cómo que le disparó a los militares si salieron la bala de los fusiles a los militares? Causa, tú ahorita dices que fue a lo contrario y eres terruco. Y con el segundo Fujimorato a punto de venir, también te van a decir terruco y te van a meter preso seguro. Según la fiscalía, ¿ves? Balas de fusiles AKM. Al día siguiente, mientras los féretros eran alineados frente a la morgue del hospital Carlos Monge, las familias encendían velas en silencio. El Congreso selló su respaldo al gabinete Otárola, con 63 votos a favor. Ha habido un duelo en el sur y aplausos en Lima, como siempre desconectados nosotros de la realidad. El primer Alberto Otárola obtuvo el voto de confianza del Parlamento el 10 de enero del 2023. Recibió 63 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. Las bancadas que lo pusieron en el poder fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso. Ahí está, hermoso. ¿Cuándo se podrá hablar de ese tema? De acá a 20 años. Fue una señal clara. El Parlamento avalaba al hombre que había sido ministro de Defensa durante el inicio de la represión. Bueno, represión no, masacre. Al verdadero operador político del gobierno de Boluarte, que no está preso. El pacto estaba sellado, aunque nadie lo dijo en voz alta, ¿no? Porque ahorita tan que se hacen los opositores. La jugada no termina en el Congreso. No solo la presidenta había abierto un canal directo con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Oye, tú, que ya volvió a trabajar ahí. Otárola también construyó el suyo. Ella tenía en sus manos las investigaciones más delicadas del país.
las muertes de decenas de civiles durante las protestas, entre ellas las de Ayacucho y la de Juliaca, donde tanto él como la presidenta aparecían como comprometidos y hasta ahorita están libres. Y bien blindados por el Congreso también. No fue un vínculo tenso, sino un vínculo funcional. Primero vino la cortesía, después la coordinación. Benavides dio el primer paso. Otárola se hizo cargo del resto. No solo llegó a hablar con la fiscal de la Nación, también se acercó a su hombre de confianza, Jaime Villanueva, el filósofo, según refiere el ex asesor. En esta etapa, recuerda el filósofo, el premier se volvió un aliado clave cuando Benavides empezó a hartarse de la presidenta. Esa señora no pinta nada, es un inútil. Otárola es quien manda, hay que hablar con él. Palabras de Patricia Benavides. Ordenó la fiscal de la Nación según el testimonio de Villanueva. Palacio no respondía, así que fue directo a quien sí resolvía. Entrevista del autor con Jaime Villanueva entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Benavides, cuenta el filósofo, le pidió a Marco Guamán, fiscal adjunto supremo y coordinador del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito, que citara a Otárola con cualquier pretexto, pero no al piso 11, donde el premier ya había declarado en enero o febrero de ese año. Esta vez lo debía hacer distinto, más discreto. Guamán lo convocó al piso 8, a una oficina apartada lejos del tránsito habitual. Uy, no, ahí cachaba. No, como parte del arreglo, Benavides exigió que la alertaran apenas el primer ministro llegara. Según la visión de Villanueva, el fiscal supremo recibió a Otárola y luego hizo la llamada. Minutos después, la fiscal de la Nación bajó con su asesor. Mierda. Es como ver a Frisier y al soldado Sabón directo a los ojos. Entró, lo saludó con cortesía y se marchó sin demora. Antes de salir dejó una instrucción precisa. De ahora en adelante, cualquier coordinación, cualquier cosita con el doctor Jaime Villanueva, por favor. A mí ni me llamen. Es una hueva que le encanta hacer a Patricia Benavides. Y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Ella se junta una vez y de ahí se hace la loca y manda a Villanueva. Por eso Villanueva ha caído y así como las huevas. Y ahí la importancia de grabar. Graben todo lo que puedan si alguna vez les toca ser presidente, porque así es Perú, amiguitos del extranjero. Un día estás sentado, hueveando, y el otro día eres presidente. Pregúntale al defensor de pedófilos, José María Balcázar. Nada más, el mismo guión otra vez. Villanueva se quedó con Guamán y el premier, o sea, con Otárola. La conversación que debía abrir otra puerta al poder comenzó con chistes, referencias compartidas y cierta familiaridad. Guamán y Otárola se reconocieron paisanos. Hablaron de Ancash, de fútbol, de cualquier cosa. Intercambiaron números. Otárola, siempre según el recuerdo de Villanueva, le dictó al menos 4 celulares. A la mierda. Lo notó precavido, como si temiera que lo escucharan. Lo grabó como OTA en su iPhone. Así a secas, por si acaso, ¿no? Uno no sabe cuándo le hacen pesquisas. En ese momento, el Congreso ya evaluaba acusar constitucionalmente a la fiscal suprema, Zoraida Ábalos, e inhabilitarla. Villanueva asegura que Otárola se ofreció a ayudar a bajarse a Zoraida Ábalos. Tenía buenas relaciones en varias bancadas, dijo. Comenta el ex asesor de Benavides, o sea, Villanueva dice que eso dijo. Podía mover algunas voluntades, era un gesto político, pero también personal, uno que con seguridad la fiscal de la Nación sabría agradecer. Ah, pendejo te crees series. El filósofo Villanueva dice que no puso en duda su influencia. Recordó que en una reunión del 2022 en la oficina del abogado Oscar Nieves, escuchó a Grika Asayag y al propio letrado referirse a Otárola con una mezcla de familiaridad y burla. Lo llamaban el sapo, por lo gordo o por lo bocón. Y aseguro haberlos oído decir: el sapo de mierda está negociando con los congresistas. Esos son los que nos gobiernan, mierda. El sapo de mierda nos gobierna. La escena transcurría mientras buscaban votos para impedir la acusación constitucional contra Boluarte por el caso Club Apurímac, que ya recordemos, ese caso fue archivado por Lady Cambones de voy a guardarme eso de el desaparecido partido APP hasta que desaparezca en octubre, por favor. Otárola ya hacía lo suyo. Después de aquel primer encuentro en el piso 8, Villanueva empezó a coordinar directamente con Otárola por WhatsApp. Lo mismo hacía la presidenta de la República. Un mes después volvieron a hablar. Fue el 12 de mayo del 2023, durante el aniversario número 41 del Ministerio Público. Se había enviado una invitación formal al Palacio de Gobierno. Boluarte quería asistir, pero en la Fiscalía decidieron que era mejor evitar su presencia porque se supone que la
deberían estar investigando. No convenía que apareciera en una foto junto a Patricia Benavides. Cosa que sí pasó, ¿eh? Villanueva fue quien le dio el mensaje. La mandataria se molestó. Entonces él habló con Ota para que la calmara la vieja. Ah, sí, porque la Boluarte se quedaba cada vez que no lograba que le inviten acá, que le inviten allá, o alguien no la saludaba, hacía un escándalo. Y esta actitud la tiene desde campaña 2021. Eso lo leímos en el libro Rolex Gate. Mierda, ¿cuántos libros hemos leído? Y aprovechó el momento para ponerle una nueva reunión privada. Esta vez, asegura el ex asesor, en el piso 9, la colita se te mueve. En ese encuentro, dice Villanueva, hubo un pedido inusual. La fiscal de la Nación estaba empecinada en tener un enlace de confianza con la Cancillería. Ya tenía un nombre en mente, Tomás Jara Berrocal. Otaro lo aceptó. Poco después, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un documento advirtiendo que Jara enfrentaba un proceso administrativo disciplinario y que su designación no era recomendable. Benavides no cambió de idea. Es él, carajo, es él o nadie, le dijo a su asesor. A su madre, qué horrible trabajar con esta vieja histérica. Según Villanueva, no era solo un cargo. A cambio de la designación ofrecía su apoyo en el expediente más sensible, la investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El presidente del Consejo de Ministros quería verlo cerrado a cualquier costo. Esta información se encuentra detallada en la disposición fiscal número 1 de la EFICOP del 3 de junio del 2025, documento que incorpora testimonio de Jaime Villanueva y que supongo que a estas alturas del remedio de democracia en la que vivimos ya se perdió ya. Jara Berrocal fue nombrado como consejero diplomático destacado del Ministerio Público el 11 de agosto del 2023. La resolución lleva la firma del entonces canciller, la embajadora Ana Cecilia Gervasi. Se trata de la resolución ministerial 0549-2023-RE. El documento oficializó a Tomás Jara Berrocal como consejo diplomático del Ministerio Público el 11 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023. Ok. Aquello fue para el ex asesor un acuerdo de colaboración. No hubo firma, no hubo papel. Solo una promesa implícita. Apoyo político a cambio de protección judicial. Ay, ay, ay. Qué práctica tan fujimorista, señor Otárola. Sobre este episodio, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, negó públicamente la veracidad del testimonio de Villanueva en el reportaje de Cuarto Poder emitido en junio de 2025. Reuniones secretas y pedidos de impunidad. Del Castillo calificó las afirmaciones del ex asesor como patrañas, patrañas y más patrañas. Sí, pendejo. Un intercambio silencioso que mantuvo a salvo al premier y a la presidenta durante algunos meses. Después, todo se vino abajo. Bueno, no sé a qué se refiere con que se vino abajo, porque los dos están más libres que la patada y la gente sigue bien muerta en el sur. Pocos la vieron tan cerca como Otárola. En esta parte estamos hablando de pingas. Esta información en la que sigue se extrae de dos conversaciones sostenidas por el autor con el ex premier Alberto Otárola en su despacho de Surco en noviembre de 2024, junio de 2025. En su relato, el entonces premier no hablaba con la presidenta de la República como subordinado, sino como un tutor. Su profe que le había enseñado de personal social. Esta entidad sirve para esto. A ver, los poderes del Estado son como alguien que hubiera pasado más tiempo calmándola que despachando a su lado. Dice que había días en los que Dina Boluarte se volvía caprichosa, irascible. Es una loquita es. Y otros en los que se quebraba. Entonces asumía otro rol, el de psicólogo presidencial. Presidenta, váyase a su casa nomás, que yo me encargo. Mañana, cuando esté más tranquila, le traigo 3 opciones de solución y usted escoge cuál prefiere. Recuerdo haberle dicho más de una vez. Recordemos en este punto que Otárola se supone que cuando le operan la nariz a Dina Boluarte es el que habría estado firmando, imitándole presuntamente la firma de Dina Boluarte, leyes que actualmente están activas en el Perú que conocemos. Otárola no es cualquier huevón, por si acaso, ¿no? El ex premier asegura que la mandataria no tomaba decisiones oportunas y que no recibía a todos sus ministros. Rememora que Ollanta-Humala, de quien también fue ministro, en cambio, citaba a todo el gabinete y se quedaba despachando hasta muy tarde con cada uno. Con Dina no ocurría eso. Solo se reunía con sus favoritos. Ay, vieja ridícula, la verdad, qué vieja ridícula, concha de su madre. Y no está presa. Según su versión, Boluarte llegaba tarde a Palacio, no tenía horario ni agenda de trabajo, cosa que se confirma en más de una investigación, pero todo el mundo dice, no. Ella dio estabilidad. Lo escuchaba, pero no siempre le hacía caso. Se distraía con facilidad. Almorzaba viendo telenovelas turcas. ¡Ah, qué rico!
Y más de una vez, para informarle de alguna crisis, tuvo que interrumpirla mientras miraba embelesada el programa de espectáculos Amor y Fuego o saltaba de un video a otro en YouTube. A veces llegó a pensar que si ella no hiciera nada, tal vez le iría mejor. Imagínense. No puedo ver ese tema, estoy viendo Amor y Fuego, Peluchín ahí está haciendo cosas con la Gigi. Fuego, fuego. No la describe como ausente del poder, sino como alguien desconectada del mando. No entendía su cargo. Lo suyo, dice Otárola, era otra cosa. Una devoción por el murmullo, por el chisme. Se reunía hasta 2 veces al día con el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, como si dirigiera Magali TV desde Palacio. Quería saber todo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían sus ministros? ¿Qué decían sus ministros de ella? ¿Con quién hablaban y si hablaban de ella? ¿A qué hora salían de sus oficinas? Una vieja egocéntrica y ridícula. Le fascinaba la vida privada de los demás. El dato minúsculo, la intriga le resultaba más útil que la gestión pública. Y nos dirigimos a lo mismo, la verdad. Esa fijación también la notaron algunos de sus consejeros cuando los rumores sobre su vida íntima de algunos ministros empezaron a circular como volantes en Palacio. Eduardo Guerrero, su asesor técnico, le sugirió que tuviese prudencia a la presidenta. Le recomendó no dejarse arrastrar por el chismecito. Qué vergüenza, carajo. Y exigir pruebas antes de sacar conclusiones. Ella escuchó con interés, pero no le hizo caso. Si el servicio de inteligencia lo decía, debía ser cierto. La información de este pasaje proviene de personas con conocimiento directo del trabajo del equipo de comunicación del Palacio de Gobierno, incluidos profesionales que han colaborado estrechamente con Eduardo Guerrero. Las entrevistas fueron realizadas entre mayo y julio de 2025 con 2 miembros del área quienes solicitaron reserva de identidad por represalias. Mierda, chismosa y picona también. Resentía represalias. Guerrero conocía a Dina en todos sus registros. La había escuchado llorar después de ayudar a una niña violada en la selva y también la había visto estallar en cólera, encerrarse y negarse a recibir a nadie. Otárola también había tomado nota de este carácter volátil. Pero lo que más le llamaba la atención, cuenta el ex premier, era el decorado del despacho de Dina Boluarte. Estaba lleno de vírgenes, santos, velas, quecos, esos ídolos andinos de sonrisa ancha, barriga rebosante y brazos cargando billetes. O sea, prácticamente Dina Boluarte, ¿no? El aire además olía a humo. Dina todo el día encendía palo santo para espantar a los malos espíritus, que los 50 muertos del sur. Aunque nadie tenía claro si era por fantasmas o por los ministros. Era supersticiosa, afirman quienes trabajaron cerca de ella. Y sí, pues en el libro Rolex nunca nos vamos a olvidar el muñeco ese que tenía de Paimon. No un Digimon, sino un demonio. También una mujer marcada por el pasado. Un padre autoritario, un ex esposo violento. El divorcio fue áspero. Si no hubiera sido por su hermano Nicanor, quien la apoyó en todo momento, habría tenido que criar sola a sus 2 hijos. Esas cicatrices, según quienes nos acompañaron de manera cotidiana, se reflejaban en sus cambios de humor, en su desconfianza, en la forma en que evitaba algunas decisiones. No le gustaba decidir y era presidenta y no se quería ir. Para ministros y exfuncionarios había un rasgo imposible de pasar por alto. Cuando Otárola hablaba, parecía que él era el que gobernaba. A su modo, Dina no dirigía, dudaba, murmuraba, se divertía viendo a Peluchín en Amor y Fuego, encendía humo, consultaba a su hermano Nicanor y él, Otárola, desde la PCM llenaba ese vacío presidencial. No porque se lo ordenaran, sino porque alguien tenía que hacer el trabajo de Dina Boluarte, que era tomar decisiones. Así fue durante meses. Mientras el premier manejaba la rienda de gobierno, la presidenta pensaba en qué fotos se iba a tomar. En octubre del 2023 organizó un viaje a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Perdón que me detenga, pero a esta mujer es a la que el fujimorismo ha blindado hasta el momento 29 veces. ¿Por qué? Porque se nota que es una tonta útil, una marioneta que prefiere no prender el cerebro y prefiere estar viendo chismes en la televisión. Es lo que necesita Keiko Fujimori. Según personas que conocieron de cerca la planificación, Dina estaba convencida de que una imagen junto al Papa Francisco podía borrar, o al menos suavizar, las manchas de sangre de Ayacucho y Juliaca. Al parecer no buscaba perdón, sino una postal. El mismo año, la violencia en el país empezó a escalar. Claro, pues si la cojuda ni siquiera está leyendo las leyes que aprueba el Congreso, ¿qué le puedes pedir a la señora? Con razón, bueno, a conveniencia le hacía el amén a todas las cojudeces que proponían desde el Congreso.
Ahí están las leyes pro crimen, que son las mismas leyes pro crimen que en estos momentos la blindan una y otra vez, propuestas por este Congreso, que la ha blindado 29 veces. Este mismo año la violencia en el país empezó a escalar. Según la policía, aumentaron los homicidios, los robos y las denuncias por diversos delitos. El Perú entraba en una espiral de inseguridad que a partir de 2024 se profundizaría como pocas veces en su historia ha pasado. Sí, hay más muertos que en la época del terrorismo, por si acaso. La preocupación se sentía en las calles y también en las encuestas. Esto se constató algunos meses más tarde, en febrero de 2024, cuando Ipsos reveló que el 63% de los peruanos creía que la seguridad ciudadana había empeorado. Sí, a recontra empeorado. Y que el crimen y la violencia eran para 6 de cada 10 personas el principal problema de este país. Se trata de la encuesta Estudio de Opinión, Informes de Seguridad elaborado por Ipsos en febrero de 2024. Se requerían acciones inmediatas, pero en Palacio ya se cerraban las maletas. La lista del viaje se definió en el despacho presidencial. Enrique Vilches, Patricia Muriano, Morgan Quero, puta madre, personajes que nunca deben volver a la política peruana, Eduardo Guerrero y algunos más. Uno de los asesores recuerda que al revisar la agenda se mencionó una palabra breve en la Fontana di Trevi en Roma. 20 minutos. ¿Qué es eso?, preguntó Boluarte. Una fuente, presidenta, puede pedir un deseo. Allá, respondió la presidenta y soltó el suyo, que se muera Morgan, dice. Todos se quedaron en silencio. Morgan Quero, en ese momento, jefe del gabinete técnico, la miré con los ojos crispados y una sonrisa tensa. Jefecita, de corazón, ¿cómo me va a decir eso? Más chupacuete. Si no se acuerda de Morgan Quero justamente es el que decía que la violación es una cuestión cultural en el Perú. Y luego de decir estas palabras, jefecita, de corazón, ¿cómo me va a decir eso?, se acercó para abrazarla y besó en las manos a Dina Boluarte. Buena chupaconchas. Dina se echó a reír. Nadie más se rió. Obviamente le está diciendo la muerte de alguien. Esta escena fue reconstruida a partir del testimonio de una persona que estuvo presente en la reunión realizada en Palacio de Gobierno. Mierda. Y en la Santa Sede, la atmósfera cambió. Nadie del equipo de comunicación pudo entrar. Todo lo relacionado al encuentro, el acceso, los tiempos, las imágenes, quedó en manos del Vaticano y de la Cancillería. La presidenta llegó con un vestido negro y un velo que, según dijo, habían pertenecido a su madre. Quien rompió el protocolo fue la canciller Ana Cecilia Gervasi. En la foto oficial aparece con zapatos negros de taco y talón descubierto. En el Vaticano ese detalle basta para marcar una falta. El reglamento exige calzado cerrado. ¡Ah, la mierda! La reunión con el Papa duró 25 minutos. Al salir, el equipo de comunicación de Palacio esperaba recibir las fotografías del encuentro para difundirlas de inmediato. Así lo había exigido la presidenta, porque ella estaba preocupada en la foto, ¿no? No le dieron nada. Bien hecho, carajo. La imagen fue publicada después por los canales oficiales de Vaticano. En la foto, Dina sonríe, Francisco no. El Papa parece serio, como si no hubiera querido estar ahí. La jefe de Estado montó en cólera, esperaba indulgencia y recibió memes. Fue una trampa, dijo uno de sus asesores, pero Dina no se rindió. Si el Vaticano no bastaba, había que intentarlo en otra parte. Un mes después voló a Washington, D.C. para participar en la Cumbre de Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, la PEP, que es cuando le agarra la mano a la fuerza a Biden. La Cancillería, ¿cómo no fue con trampa que le metieran el ICE, conches? Hoy no sea malo. La Cancillería le había prometido algo más que discursos y recepciones. Una reunión bilateral con el presidente Joe Biden. La joya del viaje, la reunión con Biden. La visita de la presidenta Boluarte a Estados Unidos se produjo el 3 de noviembre de 2023. Antes de partir, la presidenta había intentado justificar la travesía ante el Congreso. Dijo que se había pactado una reunión con su homólogo estadounidense John Biden y que su propósito era posicionar al país en la vitrina mundial para atraer inversiones sostenibles. Vieja huevón. Cosa que no era cierto. La primera noche durmió en la residencia del embajador Gustavo Meza Cuadra. Todo el equipo diplomático se reunió. El encargado de las carpetas repasó la agenda oficial. Fue entonces cuando Eduardo Guerrero notó una ausencia incómoda, según personas con conocimiento directo de lo ocurrido durante la reunión. ¿Dónde está la reunión con el presidente Biden?, preguntó. Los diplomáticos dudaron, ¿no? Eso se está manejando en secreto, respondieron. Presidenta, con su permiso, intervino Guerrero. Esta escena fue reconstruida a partir de conversaciones personales en el entorno directo de Eduardo Guerrero con funcionarios de la Cancillería que participaron de la delegación oficial del viaje a Washington. Todos solicitaron mantener en reserva sus identidades.
por miedo a las represalias. En este país vivimos, miedo a las represalias. Para un jefe de Estado no existen los secretos. No hubo una respuesta clara. Al día siguiente, Guerrero intentó prevenir el desastre. Le advirtió al ministro en el servicio diplomático, Rodolfo Cordano Molina, que aún estaba a tiempo de coordinar una salida decorosa. Podían explicarle a la prensa que por la cercanía de la PEC, la reunión bilateral con Biden se realizaría más adelante. Las agendas no se pueden cambiar, las reuniones se pueden postergar, dijo. Nadie lo escuchó. Llegaron a la Casa Blanca. Guerrero, apostado en la sala de prensa, recibió una llamada de urgencia de uno de los diplomáticos que integraban la comitiva. Negativo, no se dio, no hay reunión. Había una foto, pero no hubo reunión, ni protocolo, ni bilateralidad, solo una foto. Ay, como un muñeco de Barney en la puerta de un colegio. Con la experiencia fresca del Vaticano, Guerrero ordenó a su equipo que no publicara nada. Ya aprendí, les dijo. Si subimos eso, la prensa nos va a saber puré, dice. Poco después, la presidenta y la canciller salieron del lugar y se subieron al vehículo oficial. Guerrero iba atrás. Dina lo llamó gritando: ¿por qué no has publicado nada, carajo? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees tú, ah? Presidente, simplemente por protegerla. ¿Protegerme de qué? Si me da un minuto, llegando a la casa del embajador, le explico. Ella cortó la comunicación furiosa. Y en la residencia, Boluarte entró primero, luego Gervasi, luego Guerrero. La tensión explotó. La presidenta reclamó: ¿por qué no ha publicado mis fotos con Biden? Gervasi, en vez de respaldarlo, se desmarcó. Bueno, chao. Le echó la culpa. Dijo que los de comunicaciones no entendían nada de política exterior. Discúlpame, canciller, respondió Guerrero, pero me queda clarísimo el desconocimiento total de usted sobre comunicación y marketing político. Boluarte seguía gritando: ¡ah, mi foto, mi foto! La histeria se propagó en el equipo. Ordenaron a Rodolfo Coronado preparar un comunicado de prensa. ¿Dónde está mi foto? Guerrero decidió apartarse y se fue a cambiar. Según un testigo de la escena, antes de meterse a la ducha avisó que no participaría en este asunto. Claro, pero vieja de mierda. La foto fue publicada igual. En la imagen aparecía Biden y Boluarte en uno de esos pasillos de la Casa Blanca. Un saludo protocolar sin conversación. La agenda oficial de la Casa Blanca no había consignado ninguna reunión bilateral. O sea, dice que Dina gastó plata en el Estado para ir a ver a un gringo y tomarse fotos. Se hubiera tomado la foto con cualquier gringo, la misma huevadera. Un portavoz del gobierno estadounidense lo confirmó. ¿Reunión? No ha habido reunión. Incluso la propia Cancillería terminó admitiendo: no hay reunión, pues. Ahí la prensa se dio un banquete y los memes no faltaron. De acuerdo con personas que conocieron de cerca lo ocurrido en Washington, Guerrero terminó indignado. Exigió a los diplomáticos de la Cancillería que le mostraran el documento oficial que acreditara la supuesta coordinación de la reunión bilateral con la Casa Blanca. No existía, pues. Gervasi explicó que todo se había gestionado por teléfono más. ¿Una llamada de amigos?, preguntó Guerrero. ¿Así pactan una reunión bilateral? Lo que siguió relatando por esas mismas fuentes fue una conversación aparte con Coronado. Lo que pediría Lima es una cabeza. Tienes dos opciones: o la canciller se come este potro y renuncia, o va a ser carne de cañón ante 130 congresistas. Antes de regresar a Lima, la presidenta se acercó a Guerrero, ya calmada. Gracias, Eduardo, le dijo. Después salieron a comer malvaviscos. Según quienes estuvieron involucrados en el viaje, la relación entre Dina y su canciller no volvió a ser la misma. Gervasi renunció al cargo unos días después, el 6 de noviembre del 2023. Fue el segundo intento fallido de redención internacional que buscaba Dina Boluarte. Primero el Vaticano y luego Washington. En ambas fotos Dina sonreía, pero por dentro las caras contaban otra historia. Durante 15 meses Otárola movió como el hombre fuerte del gobierno, redactaba discursos, hacía anuncios, hablaba con el ministro, negociaba con las bancadas del Congreso. Pero se olvidó de algo, de alguien: Nicanor Boluarte. No tenía cargo, ni oficina, pero su sombra estaba ahí. Y varios de los que rodeaban a la presidencia, asesores, técnicos, incluso ministros, no solo le debían lealtad a ella, también a Nicanor. Hoy el ex premier asegura que mientras estuvo frente a la PCM, se reunió 2 o 3 veces con el hermano de la mandataria. Esta información y la que sigue se extraen de 2 conversaciones sostenidas con Alberto Otárola en su despacho en Surco 2425. Solo por asuntos delicados. Nunca le pidió nada, dice. Lo repite varias veces. Nunca le pedí nada.
Quizás lo subestimó o no lo vio como una amenaza. Lo cierto es que Nicanor también movía fichas en el tablero del poder. Desde Palacio, algunos miembros del entorno presidencial comenzaron a ver al premier con recelo a Otárola. Notaron que Otárola no solo ejecutaba, intervenía, imponía, enviaba discursos ya escritos para que Dina solo leyera. Pero el problema era que Dina no sabía leer. No pasaba por el área de comunicaciones, al parecer quería controlarlo todo. En los textos que él mismo redactaba, la figura presidencial aparecía diluida. En un segundo plano, un día la presidenta le mostró uno de sus asesores de comunicaciones, Eduardo Guerrero. Esta información proviene de personas que trabajaron directamente con el equipo de comunicación del Palacio de Gobierno 2023-2024. Entre otras cosas, decían que ella debía agradecer al premier. Desde entonces, algunos de quienes conocieron esta dinámica recuerdan que Guerrero pidió revisar todos los discursos antes de que ella saliera a leer como un loro ante el público. Empezó a leer cada palabra con cuidado y cada vez que cambiaba algo, Otárola reventaba. Uy, ay, ay. Con el tiempo, el equipo de comunicaciones empezó a notar un patrón. Cuando la presidenta hacía un anuncio, el premier lanzaba alguna otra noticia y se llevaba los titulares. Y sí, pues, el que salía más en el periódico era Otárola. Fue entonces cuando Guerrero dio una orden sencilla, casi militar. Cuando sale la presidenta, nadie más sale. Full ego, o sea, full ego. Las tensiones se volvieron parte del paisaje. En julio del 2023, durante una sesión del Consejo de Estado, Dina debía encabezar el encuentro junto con las cabezas de los otros poderes. Era una escena simbólica, la presidenta con un saco blanco impecable, liderando el país frente a una crisis de inseguridad que ella misma provocó con sus aliados del Congreso. En esos minutos previos, Guerrero vio a Otárola listo para entrar. Según personas que estuvieron al tanto de lo que ocurrió ese día, le pidió a Nelly Paredes, jefa de gabinete técnico, que contacto le sugiriera que se retirara. Al primer ministro. La reacción fue instantánea. Al recibir el encargo, Otárola volteó y lo miró con una expresión cargada de reproche. No se movió. Más tarde se cruzaron en uno de los pasillos. El ex premier se detuvo y lo señaló con el dedo. Contigo quiero hablar. Podemos hablar ahora, contestó Guerrero. No tengo tiempo, respondió el premier. Y siguió de largo. Chucha. Dino. Ridículo de mierda, claro. Y uno pagando más impuestos. Que viene un tombo, te gasea, te mata. No, y ellos preocupados por quién chucha da la cara para sus mensajitos de mierda. Y me preguntan, ¿por qué detestas al Estado? Porque son unos payasos. El quiebre era evidente, no coordinaban, no se hablaban. Y según asesores que vieron de cerca la relación, Guerrero llegó a advertirle a la presidenta que algo estaba mal, que la imagen del premier empezaba a eclipsarla, que la oficina de comunicaciones de la PCM y el Palacio caminaban por otros lares. La estrategia de comunicación del gobierno se deshacía cada día más. Había una denuncia nueva cada mañana, cada vez más grave. Las respuestas quedaban obsoletas antes del almuerzo. La presidenta no ayudaba, esquivaba las conferencias de prensa y sí, pues, Guerrero le pidió que no improvisara, que dejara de responder al vuelo cuando le lanzaban preguntas incómodas. Igual improvisaba y hacía lo que quería. Por eso tenemos tantos memes, pecados. También le sugirió presentarse en televisión en horario familiar como lo hacía Alberto Fujimori. Somos el único país de idiotas que sigue tomando... Oye, en la dictadura de Fujimori se hizo esto. ¿Por qué no lo hacemos? Se ve bacán. Pero la presidenta tampoco quiso salir en la televisión. Y entonces ocurrió lo inesperado. No mejoró sus intervenciones, simplemente dejó de tenerlas, salvo una entrevista aislada con el diario El Comercio en el 2023. León R., yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. Perdón, señora, pero la Constitución dice que es la que tiene el mando y comando de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Bueno, esta es la gente pues, que apoya a Keiko Fujimori. Rechazó entrevistas, evitó conferencias, esquivó cualquier espacio donde hubiera preguntas a la prensa, menos le respondía. Así inauguró un nuevo estilo, el silencio presidencial, que también lo copiaría José Gerí. Cuando la tensión se desbordó, ya era demasiado tarde. El entorno de Nicanor Boluarte lo vio con claridad. El premier había acaparado el poder, se había convertido en un riesgo. Según Otárola, la traición vino desde adentro. Asegura que el entorno de Nicanor empezó a trabajar en silencio, sembrando dudas en la cabeza de Dina, que poco a poco la fueron poniendo en su contra. Menciona nombres como Enrique Vilches, secretario general de despacho presidencial, Morgan Quero, jefe del gabinete técnico, que después sería ministro de Educación y después sería primer ministro, si no me equivoco, Eduardo Arana, el ex enamorado de
Patricia Benavides, ¡qué puto asco! Ministro de Justicia, y Eduardo Guerrero, a quien acusa sin rodeos de haber sido el topo de Nicanor. Nunca se llevó bien con ellos. Y ellos dicen que tampoco hicieron mucho por disimularlo. Cuando el ex premier habla de Morgan Quero, la voz se endurece. La presidenta lo trataba como un felpudo, recuerda a Otárola. Era su Zambucetti. No, eso no dice. Una vez le pedí que no lo hiciera. Yo defendía siempre a cualquiera que se sentía maltratado, claro, siempre y cuando no fuese de Juliaca ni de Ayacucho, ¿no? Quero nunca se lo agradeció, dice. Jamás, tampoco buscaba un agradecimiento. Es un sobón profesional, Quero. Y también una persona que conspira. Sí que conspira, repite, como si necesitara dejar en constancia que Morgan Quero conspira. Otárola cree que todo pudo haber empezado con una invitación. Nicanor quería que se sumara al partido que estaba formando, Ciudadanos por el Cambio, el CPP, que no participó en las elecciones, pero bien que cobró su franja electoral. El financiamiento de los partidos, eso lo cobró y se lo llevó, porque se hizo un canal de televisión en La Selva, no me acuerdo dónde, Loreto creo, y se pagó a él mismo la hueva y se llevó toda la plata. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada, porque nos da miedo marchar. Imagínate, nos matan y él se negó. Nos dio razones, solo dijo que no. No sabe si aquello lo ofendió a Nicanor, pero algo se quebró después. La guerra, aunque silencioso, pudo haber empezado ahí. Abril de 2023, el programa dominical Panorama, cuando todavía estaba Carla Ramírez, ahorita le metieron una patada en el pueblo y ese programa está que se hunde, difundió un reportaje que sacudió los cimientos del Consejo de Ministros. Un funcionario de la PCM, Martín Carvajal Segarra, había gestionado una reunión en la propia sede del Premier con representantes de Río Blanco, una minería de cobre con capitales chinos. Uy, no. Y dos empresarios que fingieron ser funcionarios públicos. El objetivo, cerrar contratos millonarios por lo bajo, a dedo y sin protocolos. Esto es del programa Panorama, 16 de abril, buscan negocio con minera dentro de la PCM, intermediarios en el gobierno de Boluarte. Otárola dice que no supo nada, que se enteró por la televisión. Al ver el reportaje, recuerda que le ordenó a su jefa de comunicaciones, Karina Quinde, que emitiera un comunicado anunciando una investigación sumaria. Luego, en rueda de prensa, informó que Carvajal había sido removido de su cargo, pero el daño ya estaba hecho. Nicanor pegó el grito al cielo, ¡la puta madre!, según recuerdan personas que trabajaban cerca con él. Entonces, Premier, con el equipo de la PCM, Carvajal no era un técnico cualquiera, era el secretario general de su partido, Ciudadanos por el Perú, uno de sus hombres de confianza. Al día siguiente, Otárola acudió a Palacio de Gobierno, vio a la presidenta con otra cara, tensa, distante. Algo había empezado a cambiar. Cuando empezaron a llegar los informes, me di cuenta de quién era Carvajal. Era el número 2 de Nicanor Boluarte. Ahí creo que me puso la puntería, dice el ex premier 3 años después. Asegura que ese fue el inicio del declive, que el hermano empezó a hablar más al oído a Dina Boluarte, a sembrar dudas, a insinuar que su primer ministro acumulaba demasiado poder. Otárola lo intuía. Lo que no sabía, no todavía, es que esa grieta se combinaría después con un escándalo público que terminaría por sacarlo del juego y del Palacio de Gobierno. Ojo, cuando vean a Alberto Otárola en algún partido político, tengan cuidado, ¿eh? Ya han visto cómo se junta muy bien con cualquier partido y como tiene nexo por todo el Perú, con personajes de dudosa procedencia. Antes de caer, Otárola empezó a ver cosas. Primero fue la desaparición. El 28 de junio de 2023 la presidenta se esfumó. Por fin se comprueba, carajo. Sin previo aviso, desapareció. Y por este tema, caso cirugía, también la blindó el gobierno de mierda, el Congreso de la República, la blinda. Y cuando hablo del Congreso es la bancada Fuerza Popular, junto a todos sus satélites que le chupan el cohete al fujimorismo. Dios mío. La mayoría de ministros no sabía dónde se había ido Dina Boluarte. Nadie preguntó. Al día siguiente se sometió en secreto a una rinoplastia y también a otras intervenciones de rejuvenecimiento facial, que bueno, no le sirvieron, no le hicieron mal. Todo en una clínica privada de San Borja. Otárola dice que pensó que se operaría la nariz por un problema respiratorio. O eso creyó. Esta información en la que sigue se extrae de entrevistas sostenidas con el autor en el primer... esto también es parte de la entrevista. Ok, 163, sigamos.
Unos días más tarde, el 5 de julio, hubo una sesión virtual del Consejo de Ministros. La presidenta se conectó, pero no encendió la cámara. Habló poco. Quienes participaron en esa reunión recuerdan que su voz sonaba gangosa. ¿Han grabado mi novela turca? Señora Dina, esa la puede ver en YouTube. No, que la graben en la televisión. Como si estuviera resfriada. Reapareció recién el 9 de julio, 12 días después. ¡A la mierda! 12 días fuera de Palacio. Esta ya es causal de vacancia. Entró al salón Almirante Grau con otro rostro. Vieja ridícula. Con la piel malosana, con menos línea de expresión y el mismo cuerpo de Dama Juana, de Chiche Jora. Y con la nariz perfilada. Los ministros que estaban ahí la miraron, se miraron y nadie dijo nada. Lo que se ve no se pregunta. Lo mismo dicen de López Aliaga. 2 años después, Otárola dice que la presidenta no le informó ni a él, ni al Consejo de Ministros, ni al Congreso, que se sometería a una serie de operaciones estéticas. Una investigación posterior de la Fiscalía de la Nación concluyó que Boluarte cometió el delito de abandono temporal del cargo de presidenta por no haber comunicado su ausencia, cosa que está en la Constitución. Todo el mundo sabe que está aquí. Como exige la Constitución, ¿ves? Acá dice, ni a la PCM ni al Parlamento, 165. Por este caso, la Fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por delitos de omisión de funciones y abandono del cargo. La denuncia constitucional fue presentada ante el Congreso el 16 de mayo de 2025, pero ya está archivada. O sea, olvídense que se le vaya a investigar por eso hasta que cambie la oferta política. Supongo que después de, bueno, será para el 31, para el 2036 estarán investigando a Dina Boluarte, por lo menos. Porque nosotros no conocemos el hartazgo, amiguito del extranjero. Acá los peruanos somos sadomasoquistas. Si te gustan las 50 sombras de Grey, ya sabes, consíguete un peruano, una peruana. Otárola dice que su alejamiento, aunque notorio, no afectó al gobierno. En honor a la verdad, no sentí ninguna ausencia. Otárola también está investigado en este caso, porque justamente se dice que él ha sido el que afirmó. Eso lo acabo de decir hace poco. Bueno, retrocedo en el video. Se supone que, presuntamente, Alberto Otárola habría sido el que presuntamente estuvo firmando algunas leyes en la ausencia de Dina, así que no va a admitir, sí, pero yo también. No. Otárola dice, en honor a la verdad no sentí ninguna ausencia. Afirma, según el ex premier, el país no tuvo vacío de poder en ningún momento. Todo siguió en curso, claro, si la presidenta nunca fue presidenta. Estaba preocupada en lo que decía allí Mitre y Chueluchín. Los ministerios trabajaron porque yo me cargué de que así sea. Ahí está. Era como si la presidenta no hiciera falta. Tranquilo, pero ya tiene el cargo, tú no, papi. Son cuestiones constitucionales. Bueno, la Constitución ahorita es papel higiénico, ¿no? También que la han cambiado como se les ha dado la gana. Un mes después hubo otra señora Otárola y empezó a notar que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entraba a Palacio de Gobierno con demasiada frecuencia. No figuraba en las agendas oficiales, no salía en las fotos, pero estaba ahí, cada vez más seguido en Palacio de Gobierno. La presidenta decía que es mi Waiki. Así lo llamaría después en una conferencia de prensa en Palacio, cuando el escándalo de los Rolex ya se había salido de control. Oscorima no era un funcionario cualquiera, había adquirido un casino en julio de 1997 junto a otros 2 socios y con el tiempo lo convirtió en un imperio. Cuando fue elegido gobernador de Ayacucho en octubre del 2022 ya era dueño de inmuebles, de empresas, de vehículos, de joyas y luego se puso a regalar porque le sobraba. Pues. Luego vinieron los relojes de lujo, algunos no eran para él. Otárola lo vio varias veces encerrado en el despacho presidencial. Estaba viendo a Peluchín y G. En ese momento no le tomó importancia, pero después vino el detalle. Un día la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, notó algo. En la muñeca de la presidenta brillaba un reloj nuevo, un Rolex. ¡Qué bonito Rolex, presidenta!, le dijo la vieja pituca. Le comentó, según un integrante del gabinete que presenció la escena. Cuidado con la prensa, se da cuenta y... Otro que vería el reloj también fue el canciller Javier González Olaechea. Fue en noviembre durante la cumbre empresarial la PEC 2023 en San Francisco. Apenas le echó un vistazo, supo que era un Rolex. Le llamó la atención, pero guardó silencio como casi todos los demás. Se cagan de miedo que les metan una patada en el culo. Entrevista con personas cercanas al canciller Javier González Olaechea. Él es el suegro de la Choana, pues su hijo hace porno con la Choana. Las cirugías pasaron, los roles pasaron, ojo, todo se archivó. Gracias, Keiko. Siempre un abrazo a ti. A Cerrón también tenemos que agradecerle.
Durante un tiempo nadie dijo una palabra, pero meses después, ya con Otárola fuera del gobierno, alguien los recordaría por ella. Pero antes de eso apareció la señal más clara. En septiembre, la revista Semana Económica publicó los resultados de la encuesta de poder, elaborada por Ipsos Perú. El sondeo, dirigido a empresarios políticos, académicos y líderes de opinión, mide cada año a las figuras más influyentes del país. Por primera vez, un premier empataba en poder con la presidenta en funciones. Mierda, Otárola y Boluarte compartían el primer lugar. Por encima de Keiko y Patricia Benavides. No le gustó mucho la encuesta de poder en la que empatamos. Diría Otárola después, como quien recuerda el inicio del final. A pocos días empezaron a aparecer reportajes uno tras otro. Y con lo picona que es la vieja, mierda. El primero fue sobre una joven tarapoteña llamada Yaciré Pinedo. Ya llegamos a Yaciré, vamos. Panorama reveló que había sido contratada 2 veces en el Ministerio de Defensa tras reunirse con Otárola, cuando aún era titular de ese sector. Se trataba de una serie de reportajes del Dominical Panorama de Panamericana Televisión transmitido en 2023. Ok. Una semana después, la propia Pinedo salió en televisión, contradijo la versión del premier. Otárola había declarado a la prensa que solo habían visto en una reunión social. Ella contó otra cosa, porque también la señora Yaciré Pinedo se caracteriza por contar una que otra cosa y contradecir las primeras cosas que dijo. En noviembre del 2023 vino el tercer golpe. Panorama mostró imágenes de un vehículo que rondaba la casa de Yaciré Pinedo. Era uno de uso exclusivo del premier Alberto Otárola. Luego del reportaje, la camioneta fue retirada y ocultada en el estacionamiento de la PCM. Puta, las peores reacciones en Palacio de Gobierno. La fiscalía abrió una investigación. El caso perdió fuerza tras la caída de Benavides, pero Otárola no volvió a responder. Ya no hubo más conferencias ni desmentimientos. La encuesta fue el techo y el caso Yaciré el derrumbe. Bien ahí. Ay, amor, en ese ambiente hay pura envidia. Van a buscar cosas para hacernos daño. Por ejemplo, si se enteran de que tienes una relación conmigo, por ahí te van a agarrar. Nunca le digas a nadie, mi amor, nada. Alberto Otárola le hizo esta advertencia a Yaciré Pinedo una tarde del 2023. La frase quedó registrada en un audio. Fue en el dormitorio de ella, el Lince. ¿En dónde están mis pecados? Afuera, como siempre, aguardaba el Lexus negro de la PCM asignado para la movilidad personal del premier. Esta información y la que sigue se de entrevista con Yaciré. ¡Ay, va a hablar Yaciré del libro! ¡Mierda! Otárola tenía entonces 53 años, Yaciré 26. Se habían conocido por Facebook. Según Yaciré, fue él quien le escribió primero. ¡Ay, ay, ay! Ahora me voy a poner en modo Gigi Mitre. ¡Fuego, fuego, fuego! Yaciré asegura que Otárola fue tan insistente que aceptó por cansancio su invitación a comer a un restaurante en Lince. ¿Cuánta clase, Dios mío? Invito al Lince. ¿Dónde le invito al burrito? A Casimiro, a la carcochita, buena, a comer un choripán ahí en el Plaza Vea con un café chocotón. Mano, apúrate, pe, está huevón, tengo que ir a chambear. Durante la cita, recuerda, él le habló de política. Pobrecita, se habrá aburrido más que la zamputa. De su paso por el gobierno de Ollanta-Humala, de los contactos que tenía. Le dijo que conocía a medio mundo y que podía ayudarla cuando ella quisiera. Yaciré lo describe como amable, galante, romántico. Después vinieron las salidas, los paseos, las promesas. Dice que todo comenzó en mayo de 2022, cuando Dina Boluarte aún era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Chuches, madre. Otárola, en cambio, aseguraba que fue ella quien lo buscó. Que se vieron en su estudio jurídico en 2021 por una consulta. Ya, pues, ya, a ver, en los comentarios. ¿Quién buscó a quién? Yo creo que Otárola. El sapo, como le dice. Sin almuerzo, sin sobremesa, solo un trámite. Después de eso, según Otárola, Yaciré empezó a llamarlo insistentemente porque quedó cautivada de su presencia del sapo. Mano, tienes toda la pinta de putañera, ¿no? A buscarlo, a envolverlo. Otárola insiste en que la relación fue breve, 3 meses a lo mucho, un episodio y ya. Esta información y la que sigue se extrae de conversaciones con el autor y Otárola, el 2024-2025. Ok. Para ella, la historia no fue un desliz fugaz.
dice que estuvieron juntos por más de un año, no 3 meses, que todo comenzó antes de que Boluarte asumiera la presidencia y que siguió incluso cuando Otárola estaba al frente de la PCM. Bueno, tienen razón, pero si por algo tiene panorama, registro del vehículo de la PCM estacionado cerca de su casa en Lince. Durante ese tiempo se comportaban como una pareja en apariencia normal, aunque siempre a puertas adentro. No lo acercaban. Mano, ya sabe, mana, ya sabes, si tu pareja no te saca a pasear, tú eres el trampolín en el canal 2. Ni a la esquina, papi. El premier la visitaba en su casa, cuidando la discreción. ¿Ves? A veces almorzaban juntos, la llamaba amor. Nunca sospechó de que detrás de la cabecera de la cama Yaciré había pegado con más que Intego una grabadora. Bien, mana, bien. Bueno, no habla muy bien de ti, pero bien, mana, bien. Nadie sabe con exactitud por qué lo hizo. Se llama extorsión, señores. Cuando ustedes van a visitar a alguna que cobra, normalmente te están grabando para después extorsionarte. Tengan cuidado. Ella no sabe explicarlo. No lo explica. Y él, en cambio, está convencido de que todo formaba parte de una trampa para un operador tan precavido que fue un descuido fatal. Tengan cuidado. Ustedes que buscan el amor por una moneda, cacharé gratis. Cada vez que él llegaba, Yaciré la ponía a funcionar. Su chucha no, peca. Así captó varias de sus la grabadora. Así captó varias de sus conversaciones. También cuando hablaba por su celular con terceros. Puta, una chuponeada pero brava. O sea, me refiero a que lo espiaba. No otra cosa. Más adelante colocó cámaras en su departamento. Y Otárola la iba hasta que con la chela en los ojos no veía que había cámaras. Todo el día grababa mi cámara, dice Yaciré. Amor, pero a mí no me grabes, ¿ah? A ver, tía, el imbécil de Otárola. De verdad, ya la cosa, cuando pagas por ese tipo de servicios, no te puedes estar sorprendiendo después, ¿ah? No, todo lo que tengo lo voy a sacar, responde ella. No lo hizo, o no de inmediato. Algunos de esos registros aparecían después en la prensa y provocarían la caída del primer ministro. Bueno, gente, vamos a dejarla acá. Ya saben, si quieren que continúe, pues continúa, termina el libro. Ya estamos un poquito más de la mitad. Vamos avanzando. Vamos a ver sus comentarios, porque de repente estoy leyendo como un huevón y nadie está viendo los videos. A ver, vamos a ver. 3 comentarios. Habíamos dejado de acción. ¿Qué nos han dicho? Salúdame, caca, desde Puerto Maldonado, Tambopata, madre de Dios, soy de Lima, pero radico acá. Un saludo para Renato Patiño, que aprovechó para pedir su saludo, pe, mano. Bien, ¿ah? ¿Qué tal la cosa en Tambopata? Ya sabes, hermano. Mi estimado Renato, no esté pagando por amor. Puli Jason, Pastor Uri, ¿qué tal? Ya compré mi libro. Puta causa, no spoilees, pe, que acá estamos avanzando así a dura pena, pero yo también estoy... Y Darío de Lazo, carajo, como siempre. Bien, ¿ah? Bien. Muchas gracias, Darío de Lazo. Porque Darío no solo comenta, también colabora acá. Se ha mandado su superchat. Como dijo una suscriptora del canal, si votas por Keiko, ella te protege también de Keiko. Si votas por Keiko, ella te protegerá también de Keiko. Y sí, pues, ¿no? Keiko nos inventa las enfermedades de las que carece nuestro hermoso país. Ahora sí, soy Safari Kingdom. Esto es Librorum Prohibitorum. Ya, pe, mano. Suelta tus monedas, pe, también. Uno se cansa, pe, causa. Mira. Tenemos que terminar el libro, ya nos falta mucho ya. Ahorita viene la segunda vuelta. Voy a meterme un torpedo en el culo para terminar esta huevada. Pero sin huevadas, puta que... Dina Boluarte nunca debió ser presidenta, ¿no? Todo el daño que ha hecho el APP a este país, César Acuña en específico y tú también, el fujimorismo, ¿no? Es increíble que no nos indigne. Para el siguiente video vamos a seguir viendo toda la chuponera que le han metido a Otárola. Y no me refiero a su pinguita.